qué rápido pasa el tiempo, Arancita. Y es bíblico, ¿sabían? Dice que los días serán más cortos. Y lo puedes ver, Angie, yo lo veo. Ya vuelan los días. Pero bueno, gracias a Dios que estamos. Y fíjense que les quiero comentar algo. Nos faltan unos cuantos domingos para terminar el año y quiero centrarme en un tema que espero que les edifique para estos tiempos. El viernes tuvimos oración presencial y mi hermana Tere Buitrón oraba sobre nuestra capacidad de tener buenas relaciones en estos tiempos donde tanto se habla de apapacho. Y la verdad, qué faltas y qué faltos estamos de amor. Y hablamos todo, felicidades y todo, pero todavía no aprendemos a aterrizarlo. Y sigue habiendo entre nosotros, como dice la palabra, disensiones, divisiones, diferencias. Y decía mi hermana Tere en su oración que nuestras mesas se llenen de personas que no conocemos. Yo me acuerdo cuando recién casada, mi esposo, celebrábamos un poco la Navidad en su casa y luego en la otra fiesta en mi casa y así. Su casa es muy numerosa, su familia era muy numerosa y la mía era chiquita. Y me acuerdo que hacían de comer una manera, no sé en sus casas, pero era de verdad, hacían mucho. Eran muchos y hacían mucho. Y en una ocasión uno de sus hermanos dijo, quiero invitar hace cuenta mi suegra, o sea, ni siquiera creas que un amigo, o sea, mi suegra y porque no tiene con quién pasarla, algo así. Y mis cuñadas se pusieron muy mal. No, esto es una fiesta íntima, es la familia. Yo nunca había oído eso, pero lo defendían de verdad, estaban conviccionadas. El caso es que no pudo venir ninguna otra persona y sentí feo, porque en estas fechas pasan muchas cosas en las mentes de las personas y entre ellas es ¿dónde voy a pasar? ¿Qué es una noche? Entendámoslo en términos naturales. Entonces hay que abrir nuestras puertas, hay que tener un lugar para alguien. Dice la palabra de Dios que tengamos las puertas abiertas para los extranjeros. Hay gente que de verdad está lejos, muy lejos de su casa. Entonces, bueno, a propósito de eso y de esa oración, el Señor trajo a mi mente cosas que creo que podemos irnos en esa línea el resto del año. El resto del año. Unos cuantos domingos más, no falten y no se desanimen. Fíjense, apenas hace 8 días, si no me equivoco, hablábamos de poner a Dios en primer lugar. ¿No es así? Vean este lugar. Ay, a veces entiendo al apóstol Pablo cuando de verdad se desesperaba con el creyente y no lograba que entendiéramos. Hermanas mías, Laura, Mari, Andy, todas, por favor, si ya entendiste algo, abrázalo. Si ya supiste que Dios es lo primero y que este es tu lugar, por favor abrázalo, no dejes que nada te robe las convicciones que vayas tomando, porque si no vamos en retroceso. Entonces, vamos a llamar a nuestra enseñanza de hoy: ¿con quién andas? Hacia allá vas. ¿Con quién te juntas? ¿Te acuerdas que cuando éramos jóvenes así nos decían, oye, ¿tú con quién te juntas? Era muy de secundaria, ¿te acuerdas? O que te veían con alguien, no, es que tú te juntas con fulanita o con perencanita. Y lo que quiero que veamos, hermanas, es que sí importa con quién nos juntamos. ¿Sí o no? Y yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria, porque como que es la temporada más emocional de nuestras vidas, todo es aquí. Todo es emocional. Es que no me saludaste, es que no me hablaste, es que no me dijiste. Y somos muy, muy sentiditas. Y me acuerdo que en esa época sí importaba con quién te juntabas para que te juntaran en otro grupo. Entonces, dependía de con quién andabas y quiénes eran tus amigas, y luego te bateaban del otro grupo y te quedabas
chiflando en la loma, porque ni una ni otra. Hermanas queridas, o bueno, le cambiamos, sí importa con quién nos juntamos, sí importa. Y voy a decir juntar, porque es una palabra que nos va a referir con quién andamos. Dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. En algo estás de acuerdo, en algo están vinculados. Y a veces hasta que ves a esa persona de lejos y ves su conducta, dices, qué desagradable persona, y dices, ¿qué hago yo con esa persona? Y de esto vamos a hablar porque es importante. Acompáñenme por favor a Génesis, vamos a tomar la palabra como referencia para meditar en ella. Obviamente Génesis 1, y vamos a recordar una conversación de una mujer con la persona equivocada. ¿Adivinen quién? A Eva. Ok, vamos a Génesis 1. Recordemos, en Génesis 1 tenemos una creación perfecta, un Dios perfecto. ¿Qué oía Eva en Génesis 1? ¿Qué oía Adán? Solamente una voz. ¿Cuál? La de Dios. ¿Qué hacían ellos oyendo? Yo creo que incluso ellos mismos en su conversación hablaban de lo que Dios les hablaba. No tenían que luchar contra otras voces hasta que viene. ¿Cuál fue la verdadera tentación del Edén? Aunque dice aquí que vieron, realmente la verdadera tentación de Eva fue lo que oyó. Fue una voz diferente, usó las palabras correctas y tuvo ella un contacto con alguien que no tenía que haberse relacionado. Ahora, nosotros no podemos evitar tener momentos o encuentros con personas que no queremos. A lo que me voy a referir es con quién te juntas. Es decir, que tengas un encuentro con alguien desagradable, que tengas relaciones de trabajo que no puedes tú movilizar, incluso vecinos o familiares, no puedes cambiarlo, pero no puedes tener una relación. Y aquí es donde yo quiero recordar a Eva, porque Eva no se dio cuenta que estaba subestimando una conversación. ¿Cuánto tiempo creen que tomó esta conversación? Ustedes saben lo que hablaron. Seamos prácticas. ¿Cuánto tiempo creen que tomó? Muy poco. Muy poco. No creo que intercambiaron unas cuantas palabras. Pero fíjense bien. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál fue la astucia? ¿Dónde está la astucia en esto? Porque la describe la palabra como un animal astuto. Hay tres cosas en la participación de la serpiente, pero díganme, ¿en dónde ven ustedes esa astucia? Ok, entonces, Lupita, en que fue una pregunta. Mira, por ejemplo, Lupita es muy bonita. Seguramente ella va por la calle y muchas personas le echan piropos, ¿no? Y te lo digo porque a mí me ha pasado, no porque sea bonita, sino que me ha pasado. Es que como mujeres nos pasa, ¿no? Siempre hay un tremendo que en la calle te dice cositas. Entonces, te pueden decir esas cosas y aún la forma en que te la dicen no son astutos, tontos. En lugar de acercarte, te alejan. Cosas feas que dicen, entonces tú haces ¿qué? Te haces a un lado. Pero si una persona, un hombre astuto, te hace una pregunta, es alguien que no conoces, sabes que lo está haciendo porque le eres atractiva, pero te dice: perdón, señorita, no quiero incomodarla, pero podría usted, y hace una pregunta, ¿sabe usted
¿Qué obliga a una pregunta? A una respuesta. ¿Vieron por qué era astuta? Punto número 1. Cuando alguien te hace una pregunta, te está obligando a responder, y si la hace bien, eres pan comido. Entonces, la primera rasgo es que fue astuta porque preguntó. La segunda, preguntó de cosas que para ella eran importantes. Dios. ¿Le habló de quién? De Dios. Y la tercera, donde parece astuta, es que la va a provocar a sentirse tonta y quererse defender. ¿Dónde la estaba provocando a sentirse tonta? Exactamente, pero en la pregunta, ¿dónde está escondido? ¿Con qué? ¿Sí? Díganme si no somos tentadas cada vez que alguien nos provoca a defendernos de que no somos tontas. Oye, con que te dijeron que a las 7, tu esposo, ¿no? ¿Y tú? Sí. O sea, porque no me quieras decir que yo no oí bien, ¿sí me entienden? Esa forma de hablar de la serpiente atrajo la atención de Eva. Y aunque sé que fue una conversación corta, el proceso con el que Eva trabajó no fue corto, fue profundo. Se tenía que defender de ser tonta, tenía que defender a Dios y tenía que ser amable porque le estaban haciendo una pregunta. Entonces vean lo que le dice. No, y la mujer respondió, error. Ahí estuvo el punto. Y la mujer respondió, ¿a quién? A la serpiente. Hermanas, ¿quién es el único que ha podido hablar con el diablo y no ser tentado? Dios. ¿A quién le habló? ¿Se acuerdan? En el libro de Job tuvieron una conversación. Pero ¿quién es el interlocutor? Dios. El mismo Señor Jesús, ¿cuándo? En el desierto. ¿Y a qué hora? Empezando su ministerio. ¿Y en qué momento? Totalmente debilitado por un ayuno de 40 días. ¿Quién puede? Solo Dios. Nosotras no podemos hablar con el diablo. No podemos entablar conversación. No te creas lista, no te creas fuerte. Nosotras no podemos entablar. ¿Vieron dónde respondió? ¿Cuántos problemas se hubieran detenido en nuestras vidas si no hubieras respondido? Hasta luego te dicen, y ya tienes un problemón, ya acabó con algo, y alguien te dice, ¿por qué le contestaste? ¿Por qué le respondiste? Y ella le respondió, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Me gusta mucho esta Eva. Me gusta una Eva que tenía una relación con Dios, y ahorita les voy a explicar a lo que me refiero, porque hablaba como Dios, no le agregó nada a lo que Dios dijo, como ahora nosotros, ¿verdad? Nosotros le echamos de nuestra cosecha. Tengamos cuidado. Cuando tú vayas a decir algo que Dios dijo, por favor, cuídate de no, a veces hasta intención, no. Y me gusta porque Eva era literal en lo que estaba diciendo con Dios. Antes de continuar, quiero explicarles por qué quiero analizar a Eva y por qué esto nos deja algo hoy. Hermana, ¿te pareces a las personas con las que te juntas? Eso no sé si es un piropo o una crítica. Te lo vuelvo a decir. Lau es la iglesia de las Laus y de las Teres. ¿Están de acuerdo? Sí, ya mejor no voy a jugar con el nombre, voy a decir cualquier otro. Bueno, también Maris. Yadiras. Bueno, aquí hay bueno, Señor, gracias. Pero no sé si es un piropo. Claudia, ¿te pareces a las personas con las que te relacionas?
Contéstame entre amigas, ¿eso es bueno o eso es malo? No, tal cual. Yo te lo digo así, tú me reflejas a las personas con las que te relacionas. ¿Eso para ti hoy es un piropo o es algo desagradable? Chuy, ¿es un piropo o sería algo desagradable? Ok. Arancita, ¿será un piropo si te digo que te pareces a las personas con las que te relacionas? ¿O es algo agradable o no? ¿Y saben por qué? Porque normalmente nos estamos relacionando con personas a las que estamos criticando mucho. Personas que tenemos los ojos muy abiertos, no me gusta su manera de vivir, no me gusta cómo trata a los hijos, no me gusta cómo se relaciona con el dinero, no me gusta cómo es impuntual, es floja o es flojo. Y cuando alguien me diga a mí que yo me parezco a la persona con la que me relaciono, digo, no es un piropo. Si considero que la persona con la que me relaciono siempre me queda de ver. Hasta ese momento, ¿a quién se parecía Eva? A Dios, porque era con el que se había relacionado. ¿Y a quién se parecía Adán? A Dios. ¿Ven cómo la presencia de la serpiente distorsionó la imagen de Dios en el rostro, en la figura de Eva? Cuando nosotros nacimos de nuevo y fue puesto el Espíritu en nosotros y se nos dio la imagen de Dios, cada vez que no me parezco a Dios, se distorsiona la imagen de Cristo en mí. Porque me puedo parecer a dos personas solamente, o a las con las que me relaciono, o al que amo. Dice la palabra de Dios que vamos a parecernos aquello a lo que amamos. Quiero que vean literalmente la expresión de Eva en cualquier versión de Biblia. Qué bonito refirió, con qué pureza refirió las palabras de Dios. No estaba contendiendo, no se estaba defendiendo, y aun cuando la serpiente había pegado en su ego, como ya les dije, ella estaba siendo franca y diciendo literal lo que Dios había dicho, y poco le faltó para decir, y yo estoy bien con eso. Dios dijo y yo estoy bien con eso. Ahorita hablaba con Bere sobre las promesas de Dios, y está bien decir, Señor, tú has prometido esto, pero hay que añadir, y yo estoy bien con esto. ¿Por qué añado eso como colita? Para que no venga el diablo, meta otra pregunta y entonces me cambie todo. Porque yo puedo decir, Señor, si a ti te place que yo padezca este dolor, que yo padezca esta pérdida, que yo tenga esta enfermedad, que yo tenga esto, gloria a tu nombre. Tu voluntad es buena para mí, y poder decir, y yo estoy bien con ello, antes de que venga el enemigo y te diga, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Y dónde están sus promesas? Como decían los salmistas, ¿dónde está tu Dios? Tenemos que aprender a completar la frase, repetir literal lo que Dios dice, pero además añadir de mi propia convicción, como hacía el rey David, y yo creo esto, y yo lo recibo, y para mí está bien. Qué importante. Entonces, aquí vemos cómo las personas con las que nos relacionamos van a influir en tres cosas. Voy a empezar con la primera y vamos a ir comparando con esta historia de Eva. Ahora, hermanas, no estoy hablando, porque les decía que los próximos domingos voy a ir más profundo, no estoy hablando de relaciones de amigos. Me estoy refiriendo a relaciones ocasionales, las relaciones que tienes en tu trabajo, con los vecinos, con gente que no tienes ni siquiera que querer, simplemente con la que te estás relacionando. Y normalmente esas personas con las que nos estamos relacionando, nos relacionamos mucho tiempo. A veces es cotidiano, es el compañero de escuela, es con el que trabajas, es tu jefe, y que yo te diga, te pareces a ellos, te quieres levantar y decir, no me digas eso. ¿Por qué no? Hasta podríamos decir, no tenemos nada en común. Y hoy vamos a ver que sí. Y esto es peligroso. Porque esas relaciones, como no son nuestros amigos,
como no los tengo en mi lista de favoritos, como no son incluso mi familia, creo que no me afectan. Creo que no me pega, pero sí me está pegando y mucho. Acompáñenme por un momento al Salmo 119. Salmo 119, versículo 68. Betsy, tú siempre tienes otra versión de Biblia, ¿está bien? Bueno, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, de ahí lo tomé, y alguien más me va a leer la Valera. ¿Y tú cuál traes? Ok, y por ahí debe andar en las Américas por alguien. Ok, o la Internacional. Fíjense cómo dice el Salmo 119, 68. Dice: soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Ve qué lindo, qué declaración más tremenda. Por eso me gustó en esta versión. ¿Cómo dice la Valera, Andy? Sí. Ok. Seguramente yo me equivoqué, debe ser otro, pero bueno, yo puse 68. Bueno, soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. ¿El 63? Ok. ¿Cómo dice la tuya, Betsy? Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Ok. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Imagínate que pudiéramos decir eso. Mira, amigo, ya hoy está muy común, ¿no? Amiga. Que nosotros pudiéramos decir, mira, amigo, yo soy de aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sería una declaración contundente, clara, fuerte para nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que nos hace falta alcanzar ese nivel de convicción de que no podemos amistarnos con alguien que no tiene la estatura del temor de Dios que nosotros guardamos. Pero en este caso, les decía, estoy hablando de relaciones casuales. Pero no por casuales quiere decir que no sean cotidianas. Mire, ¿cuánto de lo que no puedes vivir para Cristo ha sido motivado por las personas con las que te relacionas? ¿Cuántas cosas que tú no has podido, en las que no has podido preservar, Gaby, y perseverar, tienen que ver con el círculo de personas con el que estás? Yo quiero ser honesta, por ejemplo. No se puede. No que tú dejes de serlo, pero te cuesta trabajo por el círculo donde estás. Yo quiero ser puntual. Digo, ¿no pasan los domingos? O yo quiero ser, prepararme más, estudiar, y no puedo porque el círculo, otra vez te vas a conectar todos los martes y jueves. Y ¿sí me entiendes? No, te va impidiendo. Pero también les hago otra pregunta. ¿Cuántas de las cosas en las que has crecido tienen que ver con la gente con la que estás? Yo lo viví y creo que todos son testimonio. Y le doy gracias a Dios y oro para que así sea en sus vidas. Por un tiempo yo metí así, iba como a un buen ritmo en las cosas de Dios, digamos a un buen trote. No se imaginen grandes cosas. Asistía regularmente a la iglesia, me reunía en mi grupo de célula, estudiaba la palabra, tenía mi tiempo de devocional. Digo, ahí vas. De repente, cuando mi esposo se convierte, mis hijas empiezan a crecer, me empieza a costar mucho trabajo con ellas porque van más lento. Pero vaya, sigues guardando como ese ritmo. Y de repente como que me estanco, pero mi esposo empieza a acelerar. ¿Me entiende? Así se los quiero poner, empieza a acelerar y me rebasa un poquito y eso me estimula y sigo. Si mi esposo no hubiera acelerado,
Y yo llego a ese punto de cansancio, de cierto hartazgo, no sé si les ha pasado, y no hay alguien a tu lado que, córrele, te empiezas a estancar. Y si además tengo 2 hijas que ya les da flojera todo, pues empiezo a retroceder. Eso nos ha pasado a todas. Pero gracias a que alguien se aceleró. Y luego llegó el momento en que mi esposo también como que, ¡pum! Pero yo ya había agarrado vuelo. Y una de mis hijas. ¿Sí me expliqué? Y ahí vamos. Y de repente, a lo mejor mi esposo y yo también ya llegamos como un momento así como de quietud y de paz. Y entonces no falta la hija que, ¿no vamos a orar? Ah, sí. ¿Y no vamos a estudiar? Ah, sí. Y luego la hija también se me relaja y yo, ¿y no vamos a estudiar? Y me explico. ¿Cuántas cosas han representado las personas con las que estamos? Yo no sé cómo les fue en pandemia con respecto a este tema, pero fue crítico si estuviste con las personas equivocadas. Te regresaste. Y cuando digo personas equivocadas, quiero decirte personas que no perseveraron en la fe y en las doctrinas de la gracia. Personas que no quisieron, no pudieron, no tuvieron por hábito, dejaron de leer la Biblia, dejaron de creer, dejaron de conectarse, dejaron de pensar, dijeron, esto ya no, ya pasó, estamos en otro momento. Pero qué bien te ha de haber ido si estabas con personas de fe. Qué buenos momentos pudiste haber pasado. Qué buenos tiempos de meditación de la palabra y cuánto crecimiento debió haber habido. Pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotras no nos fue bien en la pandemia. No hubo a nuestro lado, no me quiero incluir porque sería mentir, pero no hubo al lado de muchas de ustedes alguien que las estimulara a perseverar en la fe y en esas doctrinas. Porque a nadie le importaba si ese día no hiciste devocional. Porque a nadie en casa a lo mejor le importaba si ya no habías abierto la Biblia. Porque estábamos tan ocupadas hablando de los temas cotidianos que hablar de la palabra de Dios parecía como fuera de lugar. Y te digo algo, eso trajo consecuencias contigo. Retrocediste y no te diste cuenta cuánto. Así que les vuelvo a hacer la pregunta, ¿importa o no con quién estamos? Tú imagínate una pandemia, Angie, que nos hubiera agarrado aquí. No, bueno. ¿Estás de acuerdo? Flotaríamos, así andaremos con alas. Creo que escuché una vez a alguien decir, ¿con quién te gustaría que te diera un infarto? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Y cómo? ¿Qué pregunta más rara? Sí, ¿con quién te gustaría que te diera un infarto? ¿Con alguien que no sabe qué hacer? Y que se queda atorado y que va a ver, ¿qué te ayudo? ¿Qué te doy? No pasa así. A diferencia de alguien que dice, a ver, vámonos, o lo que sigue, y que sabes que va a abrir puertas y que vas a saber qué hacer. Les pregunto, ¿con quién quieres que te dé un infarto? Y ahorita viene a tu mente y dices, con este, no, con este, no, con este. Pero tienes claro con quién sí. Alguien que tiene el poder, la fuerza, la habilidad para tomar una decisión. Ahora podríamos decir, ¿con quién quiero pasar una pandemia? Ya no es con cualquiera. Y esa misma pregunta me tengo que hacer con quién quiero pasar el resto de mi vida. Porque me va a afectar, porque me va a conformar. Por eso las chicas que dicen, bueno, ¿y qué tiene que me case con un inconverso? Adivina, te vas a parecer a él. Claro, tu sueño es que él se parezca a ti, pero te vas a parecer a él llegado un tiempo. De hecho, los matrimonios ya de muchos años, no sé si lo saben, dicen que se parecen.
físicamente, que llegamos a tener como la misma forma. No sé si las ofenda esto, por favor. Pero en verdad, entonces, ¿podríamos decir que hay relaciones peligrosas contra mi fe? Que no todo está en que yo quiera, y de verdad tenemos que deshacernos de personas que nos están estorbando, personas que nos están deteniendo, personas que nos están haciendo retroceder. Les decía, no hablo de amigos, hablo de relaciones. Incluso hay quien ha pensado que el internet nos está influyendo, y no lo dudo, sí, pero te digo algo, me cuidaría más de los cercanos. De verdad. A veces decimos, no me voy a dejar influir por YouTube, por eso. No, el de al lado te está cambiando, te está moviendo el chip, te está bajando los estándares y tú cuidándote de que el internet. No, el de al lado. En Primera de Corintios, bueno, la primera carta de Corintios que escribe el apóstol Pablo es precisamente porque la iglesia de Corinto era muy grande y era como mayoría en Corinto, pero aún así ellos empezaron a escuchar voces de personas inconversas que les decían, es que Cristo no resucitó, yo no sé de qué tú hablas, o sea, sí existió y qué padre, pero no resucitó. Y el apóstol Pablo les escribe esa carta diciéndoles, que estás escuchando, y es en ese contexto donde en 1 Corintios les dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero es por lo que ellos estaban escuchando aún en un lugar donde eran mayoría. Exactamente. Sí, fíjense bien, aquí viene el punto. Gracias, Andy, porque fíjate que nos va a venir muy bien. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, todas recordamos ese momento, de verdad, y lo meditaba cuando hacía la clase, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Con quién me voy a acompañar? ¿No les parece relevante el dato? A mí me pareció como que son de esas cosas que no te estás acostumbrada a detener a ver, porque como lo leemos y bueno, sus discípulos, no. Él se hizo, al venir él en forma de hombre, él le va a ser vulnerable. ¿Están de acuerdo? Porque fue 100% hombre, siendo 100% Dios. Y en la condición de hombre era vulnerable. Y se hizo, él escogió a quienes, él hizo primero su equipo de acompañantes. ¿Y saben qué meditaba? Qué descuido de nosotras en nuestra vida no estar conscientes de con quién voy. En la vida, vaya. Y no solamente no estoy consciente de con quién voy, he descuidado quién ya viene. Y casi dices, ¿y a ti quién te subió a mi tren? Y más que eso, algunas estamos atreviéndonos a decir, puedo ir sola. Y te digo una cosa, no vas sola. Aunque los quieras ignorar, no vas sola. Ahí van, ya se te treparon. Tengo una amiga que es esposa de un político muy famoso y dice que como nunca lo ve, pues trabaja todo el día, dice, un día dije, pues me voy a aparecer en su vida. Y dice que todos los días él sale de trabajar a las 5 de la mañana o antes, y dice, yo ya estoy en el coche trepada. Y que él sube y ella, ¿a dónde vamos? Dice, pero me pongo mona, porque yo sé que va a buenos lugares y tengo que ir, ya vengo bien peinadita. Pero me da mucha risa como dice, me le trepo al coche. Bueno, hermanas, hay quien se nos trepa y no estamos teniendo el valor ni la sensatez de decir, ¿tú crees que al Señor Jesús se le podría haber trepado a alguno? No, Él tenía claramente quiénes eran, por qué y a dónde los quería llevar, porque Él tenía un propósito que cumplir en ellos. El Señor Jesús, Dios, se sabía vulnerable. Imagínense nosotras. Y quiero confrontarte porque algunas de ustedes creen que van solas. No están solas, hermanas. Se les subieron al coche y las están influyendo y ya se parecen a ellos. Mejor escógelos. Mejor selecciona. Hasta hay un dicho, no escoge a tus amigos. Parece de verdad. Escoge.
Escoge con quién vas a hablar 1 minuto, con quién 10, con quién 15, con quién 1 hora. Y luego escoge de qué vas a hablar. A veces con la persona equivocada hablamos más tiempo. Y estás hablando con otro que eres como tú, espiritual, y te hablas de lo que no debes hablar. Cada vez que yo hable con Andy del clima, repréndeme. Porque para hablar del clima, tienes a muchos. ¿Sí me explico? Pero nosotras demandémonos de lo que nos ha sido dado. Hablemos, por eso tenemos que conocer la palabra, porque si no, ¿qué vamos a hablar? La gran lección detrás de nuestro Señor cuando estuvo en la tierra es que Él elige quién va a recorrer el camino con Él. Y fíjate, escogió a imperfectos para volverlos perfectos. Miren, hermanas mías, bastante ya tenemos con la herencia familiar, de la que no nos podemos deshacer fácilmente, como para no tener ya la autoridad para elegir de quién voy a tomar influencia. Las compañías producen resultados. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a ir a los 3. Voy al primero. Como nos dan un vocabulario. Díganme si no. Bueno, dicen mis hijas que yo así vaya a Querétaro ya empiezo a hablar como queretana. Dice, mamá, es que a donde vayas. Dicen que luego nada más voltean y me hacen, ¿y ahora? Y nosotros teníamos unos amigos pastores en una iglesia en Tucson, hermanas queridas. No sé si eran 600 pastores, la comunidad de ellos. Todos hablaban idéntico. Hay congregaciones que hablan idéntico. Familias que hablan idéntico. En lo primero que te vas a dar cuenta que ya metieron gol contigo, ya hablas como ellos. Y vamos a leer, por favor. Acompáñeme a Juan 18. Hay un momento en la vida del Señor Jesús cuando lo aprenden, ¿se acuerdan? Lo aprenden y obviamente los discípulos, especialmente Pedro, está muy nervioso, muy preocupado, porque aunque él era valiente y le dijo que no lo iba a negar, él estaba muy triste. Fíjense en el 18, voy a leer desde el 19. Perdón, del 16. Mas Pedro estaba fuera a las puertas. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Se acuerdan? Estaban interrogando al Señor. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué dijo él? No. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro calentándose. ¿Por qué le dijo ella que era de ellos? Como lo refiere después en Lucas. Dice, hablas como ellos. ¿Qué es lo primero en lo que tú te tienes que dar cuenta si estás siendo influida por las personas con las que estás? Hablas como ellos. Hablas exactamente lo que ellos. Efesios 5:12, por favor. Me voy a ir más rápido, creo que ya me colgué. Efesios 5:12 dice, voy a ir desde el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fue como empieza a tomar nuestras palabras y aún hablar de ellos. Ya nos tomaron. ¿Quién no lo ha hecho? Yo lo hago. Ay, no, es que quién sabe qué. No, dice el Señor, ni aún eso. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Señor? Bórralo de tu mente.
borra de tu mente lo que ellos hacen. Qué fuerte, Yaris, porque no lo borramos. Lo traemos a la lengua, lo comentamos y nos nutrimos de eso. Y llenamos a otro de ese alimento. A ellos sí diciendo que mal lo que están haciendo. Pero ¿qué dice el apóstol? ¿Y qué dice por boca del apóstol Dios? Ni siquiera hagas ello. Nos contagian sus palabras y empezamos a hablar sus códigos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se han visto en esos momentos? Ya usas palabras que ellos usan, palabras incluso no bíblicas. Miren, a mí me pasó, de repente, a mí no me gusta la palabra compromiso. No sé por qué. Y cuando alguien así quiere referirse a tu trabajo, y es que falta compromiso, ¿sabes por qué no me gusta? Porque no es una palabra muy como definida, como que siento que cada quien le da el énfasis que quiere y a veces es muy condicionado por sus propios intereses. Siento que hay palabras que nosotros nos hemos adjudicado y las ponemos en ciertos contextos. Entonces creo que cuando las adoptamos, también adoptamos la intención con la que la gente nos la dijo. Y entonces cuando yo digo le falta a alguien compromiso, yo en ese momento me estoy diciendo que yo soy superior. Ven como una palabra común que pareciera inofensiva, para mí se contrapone con el evangelio. Cosas personales. Pero lo que quiero decirles es que tengamos cuidado y no adoptes palabras por adoptarlas, solo porque en el contexto en el que trabajas son comunes, porque quizás son antibíblicas. Ya ni siquiera, no tiene que ser una grosería. Son conceptos mundanos, porque nacieron en el mundo. Segundo punto que nos influye en las relaciones, además de nuestro vocabulario, nos dan formas de pensamiento que no son bíblicas. O sea, no solamente introdujo una palabra, sino que junto con la palabra, la doctrina. ¿Sí me expliqué? El acompañamiento. Ya te dicen, empiezan a decirte qué es bueno y qué es malo. Cuando solo Dios tiene el poder para llamar a las cosas buenas y malas, la gente empieza con sus doctrinas a doctrinarnos. ¿Qué es lo que estamos sufriendo ahora con la ideología de géneros? Doctrina. Una doctrina que nace de ciertos vocabularios que se confabulan, se estructuran, se arman, se repiten y se vuelven doctrina, y en un momento tú no sabes por qué, pero ya lo crees. Y si no lo crees, cuando menos no tienes posibilidad de refutarlo. ¡Qué fuerte! No solamente introducen sus palabras, sino su manera de pensar. Y una cosa en la que nosotras tenemos que ocuparnos, Leti, va a ser que yo tenga un pensamiento bíblico. Que mi mente estructure todas las cosas de mi vida bíblicamente. A eso estamos llamadas, a pensar bíblicamente. Que alguien te pregunte algo a la iglesia y pueda ser Betsy la que responda, Gaby la que responda, Chuy la que responda, o yo, y todas tengamos, con palabras distintas, la misma forma de pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Se enojaron Laura y su mamá, y están bien enojadas y no se hablan y se jalaron los pelos. Ay, manita, Laura se lo cuenta a Betsy, y mi hermana me lo cuenta a mí y contamos. Y las dos van a recibir de cualquier lugar que se tienen que perdonar, pedir perdón y arrepentirse. Chuy se los dijo bonito, romántico, yo se los dije cómo va, pero la respuesta fue la misma. Eso es una mente bíblica y eso es tener un pensamiento bíblico, y por eso las palabras que comemos tienen que ser las mismas. Por eso, hermana, no dudes hablar bíblicamente. Yo sé que a veces dices, ay, es que en este contexto no voy a estar diciendo, bueno, es que esto es pecado. Entonces prefiero decirle, no está bien. Si tú no usas las palabras bíblicas, no vas a poder pensar bíblicamente, porque va a ser muy difícil estructurar un pensamiento bíblico sin la palabra. No le tengas vergüenza a la palabra. Pecado.
concupiscencia, lujuria. No, ando medio pasadito de deseos. No, lujuria. Hasta a tu esposo, lo que sea, le dices, oye, es que sabes que estás teniendo mucho amor por el dinero. Ay, no, soy un poquito previsor. No, avaro. Pero igual vas a oír. Porque por eso nos tardamos tanto en entender. No nos lo endulcemos. Dile a tu hermana cómo va. Así le decimos al médico, ¿a poco no? A ver, ya. ¿Qué tengo? Es una manifestación de... No. Al grano, ¿cómo va? Porque ya tenemos el Google aquí. Listo para ver de qué se trata. Si en términos tan humanos queremos la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad, ¿por qué en nuestra vida de fe nos gusta que nos cuenten mentiras? Busca una hermana que te diga, hermanita, ¿tienes tiempo de decirme la verdad? No se cuenten mentiras, no hay tiempo para eso. Amén. Entonces nos da formas de pensamiento. No solo uso sus palabras, sino que empiezo a razonar como ellos. Jeremías, por favor, hermanitas. Jeremías 15:19. No solamente uso sus palabras, sino empiezo a razonar como ellos. ¿Quién levanta la mano y dice, a mí me ha pasado? Ay, mentirosillas. Ahora resulta que ninguna. No solamente uso sus palabras, sino que empiezo a razonar como ellos. Jeremías 15:19, por favor. La que lo tenga. Bueno, no yo, porque si no sale en la grabación. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿No quieres ser la boca de él? Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Márquenlo en su Biblia. Es una instrucción. Estás convirtiendo. Qué fuerte palabra. Estás convirtiendo a alguien, a Dios, con tu vida y no tú a ellos. ¿Cuántas veces estamos totalmente en lo contrario? Literal, me estoy convirtiendo a ellos. Literal. ¿Ok? Acompáñenme por último a Efesios 4:14. Ahí dije por último, pero no. Efesios 4:14. Estamos hablando de que no solamente tomas sus palabras, sino que además empiezas a razonar como ellos. ¿Cómo dice el 4:14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si a donde vas haces lo que ves y empiezas a pensar como ellos y a razonar como ellos y a juzgar como ellos, eres frágil y estás llevada cada vez que puedes por todo viento de doctrina. Cuidado, es nuestra responsabilidad madurar y no permitir que mi razonamiento se apegue al de un hombre o de una mujer, sino al de Dios. De hecho, Romanos, fíjate, me estoy acordando, en Romanos 1:22, si no mal recuerdo, fíjense qué interesante, cómo el apóstol Pablo todo el tiempo en Romanos y en todas las cartas nos está llamando a cuidar la mente. ¿Qué es esto? No razones como ellos. Y mira que son astutos. No, pero mira, es que si yo nací así, y si desde que nací, y entonces tú estás. Ay, no, pues sí. ¿No es cierto? Y si lo oyes diario, y si lo oyes en el radio, y luego en la tele, y luego lo oyes en una mesa, en una sobremesa, dices, ay, no, pues sí, creo que Dios estuvo ahí. Un errorcito. Pero fíjense bien qué importante, cómo las relaciones cambian tu manera de pensar. Romanos 1, espérenme tantito, 22.
Dice, profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron. ¿Cómo se hicieron? ¿Pero cómo? Pues juntándose con necios. ¿Sí me entienden? Se hicieron. Quiere decir que fue un proceso, Aranza. Fue una constante. Se hicieron acompañar de necios y terminaron siendo necios. Pero no termina ahí Romanos. Dice también en el 3:12. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y dice el 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ve, la palabra aquí me llama la atención. Se hicieron. Mi hermana linda, te estás haciendo como alguien. Te guste o no, estés consciente o no, te estás haciendo a la manera de alguien, a una manera de pensar, a un hábito, a algo, te estás haciendo. ¿Quién dice en este momento, tengo que poner atención, me tengo que frenar porque no me quiero parecer? Y dice la palabra que cuidemos de no pensar que no resbalamos. Porque puedes sentirte muy fuerte en esa... No, hombre, aquí ellos saben que soy cristiana, él sabe que no. Cuando menos te das cuenta, ya estás en la misma pista de baile. ¿Ok? Dando las mismas vueltecitas. A diferencia de los que se hicieron como a la manera del reino. Vamos a Hebreos 11, por favor. Vamos a Hebreos 11. Capítulo 34, si alguien lo tiene, écheselo para acortar tiempo. Sí, porque estoy ya. 11:34, ¿cómo dice? Apagarán fuegos impetuosos, evitarán filo de espada, sacarán fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo se hicieron fuertes en batalla? Pues juntándose con fuertes. ¿Cómo te vas a hacer fuerte en la fe, Aranza? Con gente que tenga fe. Dice Amós 2:4, se los leo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. ¿Quién los influyó? Sus padres. Por eso les decía, bastante ya tenemos con la herencia como para no tener conciencia de con los que me junto. Sí importa con quién ando, sí importa quién me junto. Y por último, quiero terminar, me faltan algunas cosas, pero solo quiero terminar. Les dije que eran 3 cosas en las que nos impactan con quién estamos. En nuestra manera de hablar, en la manera en que razonamos, puedo irme convirtiendo en necio sin creerlo, o empiezo a ser ya pro algo y ni cuenta que me he dado. Nada más por con quienes estoy. Pero la tercera, y para mí muy importante, convierte nuestras costumbres y están cambiando nuestro deseo de agradar a Dios. Y aquí es donde aparece lo que me dijo mi hermanita, 1 Corintios 15:33. No ignores, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ni siquiera las buenas acciones. Acciones, esa habla de algo inmediato que pasa una vez y ya no. Dice costumbres. Van a cambiar hábitos buenos por hábitos malos. Eso es grave. Eso es grave. No es que un día fuiste a una fiesta y no, es que vas a dejar de hacer algo bueno y vas a empezar a hacer algo malo. Eso es fuerte. Por eso les decía de Eva. No fue pequeña cosa, no solamente empezó a usar después Eva, ya no tengo tiempo, las palabras de la serpiente y luego pensó como la serpiente. Ay, híjole, qué fuerte. Quedó clara la clase. Gracias. Señor, te doy gracias por esta hermosa clase, por mis hermanas, por su tiempo, por su disposición. Te ruego que esta palabra, Dios, no regrese vacía, que traiga convicción, decisión, determinación y que ajustes, Dios, las cosas que tengamos que ajustar para invertir más tiempo con las personas que tenemos que estar y reducirle al mínimo a los que no tenemos ni siquiera que oír. Gracias te doy por cada una de mis hermanas, por lo que vas a hacer en este culto, en este domingo, por su paz, por su gozo, por sus familias. Sé tú con nosotros, Dios, en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.